Saludos a todos, mi nombre es Patricia y yo les estaré hablando sobre las complicaciones de la pericarditis. El derrame pericárdico consiste en la acumulación excesiva de líquido o dentro del saco pericárdico. Este puede clasificarse en pequeño, moderado o grande, según la cantidad de líquido observada en el ecocardiograma. Los derrames pequeños muchas veces no producen síntomas o solo requieren vigilancia. Los moderados pueden causar molestias torácicas o falta de aire, mientras que los grandes pueden comprimir el corazón y producir taponamiento cardíaco. El tratamiento depende del tamaño, la causa y los síntomas. Si es leve, se observa y se trata la inflamación, y si es grande o sintomático, puede requerir drenaje. Resumiendo lo que anteriormente le dije, el derrame pericárdico es la acumulación de líquido alrededor del corazón y este puede ser pequeño, moderado o grande. Los pequeños suelen no dar síntomas, mientras que los grandes pueden producir dificultad respiratoria y comprimir el corazón. Taponamiento cardíaco. La fisiopatología de este es la acumulación de líquido en el espacio pericárdico que aumenta la presión intrapericárdica e impide el llenado diastólico de las cavidades cardíacas. Disminuye el gasto cardíaco y procede a compromiso hipodinámico. Aquí podemos observar en la imagen un corazón normal y otro con taponamiento cardíaco donde la presión del líquido comprime el corazón e impide su llenado. Ahora le estaré hablando sobre la triada de Beck. Está hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos. Hipotensión es la disminución de la presión arterial por reducción del gasto cardíaco. La ingurgitación yugular aumenta de la presión venosa sistémica visible como distensión de las venas del cuello, y ruidos cardíacos disminuidos, que aquí el líquido amortigua los sonidos cardíacos que se escuchan apagados. Pulso paradójico. Descenso exagerado mayor de 10 de la presión arterial sistólica durante la inspiración. Se debe a la disminución del llenado ventricular izquierdo por aumento del retorno venoso al derecho. Alternancia eléctrica. Variación Beat a Beat en la amplitud de los complejos QRS. En el ecocardiograma, mayor de 25%. Ocurre por balanceo del corazón dentro del líquido pericárdico. En el manejo quirúrgico tenemos estabilizar al paciente, confirmar diagnóstico, pericardiocentesis urgente y soporte hemodinámico. En estabilizar al paciente, aquí se asegura la vía aérea, oxígeno, monitorización y acceso venoso. Confirmar diagnóstico es preferiblemente con ecocardiograma. Pericardiocentesis urgente es el drenaje de líquido pericárdico para aliviar la presión y restaurar el llenado cardíaco. Y en el soporte hemodinámico se busca mantener estable al paciente y mejorar el bombeo del corazón mientras se trata la inflamación y se drena el líquido acumulado. Entonces, en el hallazgo ecocardiográfico podemos observar en esta imagen que aquí hay un derrame pericárdico, hay un colapso de la aurícula derecha en diástole temprana y colapso del ventrículo derecho en diástole. Pericarditis constructiva.
La pericarditis constructiva es una complicación crónica donde el pericardio se engrosa, endurece y pierde elasticidad, impidiendo el llenado correcto o anormal del corazón. Entonces, en la fisiopatología de pericarditis constructiva, el corazón aquí queda como atrapado por un pericardio rígido, lo que limita la entrada de sangre, o sea, limita la entrada de la sangre. Entre los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha tenemos edemas en piernas, ascitis, que como todos sabemos, la ascitis es la acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal. Y también está la fatiga y irritación yugular, que no es más que la hinchazón visible de las venas en el cuello. También, por último, está disnea. Constricción transitoria a vez permanente. Esta es una complicación de la pericarditis constrictiva. La constricción transitoria es la limitación temporal del llenado cardíaco causado por inflamación activa del pericardio, que puede ser reversible. La fisiopatología de este es la inflamación del pericardio, que lo engrosa y pierde elasticidad de forma temporal, impidiendo el llenado adecuado del corazón durante la diástole. En la constricción permanente, aquí la limitación fija e irreversible del llenado cardíaco causado por fibrosis y calcificación del pericardio. La fisiopatología de este es que el pericardio se vuelve grueso, rígido y fibroso por cicatrización y calcificación, formando una cáscara que restringe de manera permanente el llenado del corazón. Entre los síntomas de la constricción transitoria y constricción permanente, esta tiene fatiga, disnea de esfuerzo, edema en miembros inferiores, ascitis, ingurgitación yugular y hepatomegalia. El diagnóstico de ambas es a través de ecocardiograma, tomografía y resonancia magnética. En el ecocardiograma, en la constricción transitoria, aquí muestra engrosamiento pericárdico leve a moderado y alteración del llenado. En la tomografía de la constricción transitoria, aquí puede mostrar engrosamiento pericárdico sin calcificaciones importantes, mientras que en la resonancia magnética muestra inflamación pericárdica activa sin fibrosis extensa. En el diagnóstico de la constricción permanente, en el ecocardiograma, aquí le muestra pericardio muy engrosado y rígido con patrón compatible con constricción. En la tomografía, engrosamiento pericárdico marcado en calcificaciones, y en la resonancia magnética, fibrosis pericárdica extensa sin signos de inflamación activa. En la constricción transitoria, la reversibilidad y manejo se usa antiinflamatorios AINES, que no son más que fármacos que son muy utilizados para reducir lo que es el dolor, la inflamación y la fiebre, junto con colchicina, que este es otro fármaco que se utiliza con AINES, que es para tratar pericarditis aguda y recurrente, entre otros. El manejo de la constricción transitoria es mejora de la inflamación, recuperación de la elasticidad y pericárdica del llenado cardíaco. Y la reversibilidad y manejo en la constricción permanente
es que no reversible con tratamiento médico, generalmente requiere cirugía, pericardectomía. También la cirugía remueve el pericardio engrosado y calcificación para permitir el llenado adecuado del corazón. Ahora le estaré hablando sobre pericarditis efusivo-constrictiva. Aquí es una combinación entre derrame pericárdico y pericarditis constrictiva. Aunque se drene el líquido, persiste la limitación del llenado cardíaco por rigidez pericárdica. El diagnóstico de esta se sospecha con ecocardiograma, cateterismo cardíaco o resonancia magnética. Y el tratamiento es que incluye drenaje del derrame, antiinflamatorios y en casos persistentes se utiliza cirugía. Pericarditis incesante como factor de riesgo de constricción. En la pericarditis cuyos síntomas duran más de 4 a 6 semanas sin resolverse completamente, aquí la inflamación provocada aumenta el riesgo de fibrosis del pericardio y desarrollo de pericarditis constrictiva. Por eso requiere seguimiento estrecho y un tratamiento adecuado. Ahora le estaré hablando sobre el pronóstico y seguimiento. El pronóstico de la pericarditis aguda depende de la causa, también de la presencia de factores de mal pronóstico, la respuesta al tratamiento y la aparición de complicaciones. La mayoría de los pacientes tienen evolución benigna en tratamiento adecuado y seguimiento apropiado. En el pronóstico general, de manera favorable está la causa más frecuente, es viral o idiopática. Con AINES más colchicina, la mayoría de los pacientes mejora en días a semanas. El dolor torácico desaparece y los marcadores inflamatorios también se normalizan. La función cardíaca suele mantenerse normal. También puede ser grave si se presenta derrame pericárdico grande o taponamiento cardíaco. La falta de respuesta a AINES, causas específicas como bacteriana, tuberculosa, neoplasia o autoinmune. Y por último, inmunosupresores. La tasa de recurrencias tenemos que sin colchicina es de 20 a 30% y tras primera recurrencia hasta un 50%. Es importante saber que el uso de colchicina reduce significativamente las recurrencias. Factores de mal pronóstico tenemos fiebre alta de 38 Celsius, derrame pericárdico grande, taponamiento cardíaco, falta de respuesta a AINES después de 7 días, inmunosupresores y etiología no viral como bacteriana, tuberculosa, neoplasia y autoinmune. Seguimiento recomendado. ¿Qué evaluar? ¿Cuándo y con qué? Evaluación clínica, síntomas, signos de recurrencia o complicaciones. ¿Cuándo? En cada visita. ¿Con qué? Con historia clínica y exploración física. Actividad eléctrica del corazón en cada visita y se evalúa con ecocardiograma. Inflamación al inicio de un mes, de 3 o 6 meses y al año según evolución. Se evalúa con PCR o BCG. También está derrame pericárdico y función cardíaca. Este se realiza al mes, a 3 meses o a 6 meses y al año con ecocardiograma. Inflamación y fibrosis residual en casos
complicados cuando, según necesidad, en casos complejos o recurrentes. Y este se realiza con resonancia magnética. Papel de la resonancia magnética cardíaca. Es útil en el seguimiento de casos complicados o en recurrencia para detectar lo que la inflamación pericárdica activa persistente. También para evaluar engrosamiento y fibrosis de pericardio, diferenciar pericarditis activa de constricción establecida y por último orientar decisiones terapéuticas y pronósticas. Pericarditis. Tenemos pericarditis tuberculosa, pericarditis neoplásica, pericarditis purulenta, síndrome de hipotensión cardíaca, pericarditis en el embarazo, pericarditis en pacientes ancianos, como también pericarditis en pacientes pediátricos. En la pericarditis tuberculosa, en su epidemiología es la más frecuente en países con alta prevalencia de tuberculosis, curso subagudo o crónico. El diagnóstico de esta es líquido pericárdico con ADA elevada, PCR para microbacteria tuberculosis y biopsia pericárdica si es posible. El tratamiento de esta es antibióticos como rol de corticoides. Entre los antibióticos tenemos isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol por 2 meses, luego isoniazida, rifampicina por 4 meses, con un total de 6 meses. El corticoides en casos con inflamación severa y constricción temprana. La pericarditis tuberculosa requiere tratamiento antituberculoso prolongado y corticoides pueden reducir el riesgo de constricción temprana. La pericarditis neoplásica está asociada a neoplasias sólidas o hematológicas. Puede ser aguda o crónica, a menudo recurrente. El diagnóstico de esta es citología del líquido pericárdico, imagen como ecocardiograma para extensión y biopsia pericárdica en casos seleccionados. Tratamiento de la pericarditis neoplásica está manejo paliativo, drenaje pericárdico según necesidad, quimioterapia intrapericárdica en casos seleccionados. El pronóstico depende del tipo y estado de la neoplasia y el tratamiento es individualizado según la situación oncológica. También está la pericarditis purulenta, que es una forma rara pero grave. Puede ser secundaria a infección local, diseminación hematógena o postquirúrgica y alta mortalidad si no se trata precozmente. En el diagnóstico de esta es un líquido pericárdico purulento en gran cultivo, hemocultivos positivos en muchos casos y también ecocardiograma, derrame posible taponamiento. En el tratamiento de la pericarditis purulenta tenemos que el drenaje pericárdico urgente y antibióticos intravenosos de amplio espectro, luego dirigidos según cultivo. Es una emergencia médica, el drenaje adecuado y los antibióticos precozmente son fundamentales, como también vigilar complicaciones de taponamiento y constricción. Por otro lado está el síndrome de hipotensión cardíaca, que en su epidemiología es la inflamación pericárdica tras IAM o cirugía cardíaca. Puede presentarse días a semanas después del evento.
En su diagnóstico está dolor torácico pleurítico, roce pericárdico y cambios en el ecocardiograma. Derrame pericárdico leve moderado en ecocardiograma. En el tratamiento se utilizan los fármacos de AINES, ibuprofeno o aspirina por 1 a 2 semanas y colchicina. Generalmente autolimitado, colchicina reduce riesgo de recurrencias, como también vigilar signos de tamponamiento. Pericarditis en el embarazo puede aparecer en cualquier trimestre, mayor riesgo de recurrencias. En el diagnóstico de esta está el ecocardiograma y reevaluar causas secundarias. Y el tratamiento, seguridad de AINE hasta semana 20, corticoides a dosis mínimas, eficaces y colchicina como opción si es necesario. Se recomienda evitar AINES después de la semana 20, individualizar el tratamiento según beneficio, riesgo y preferir las dosis mínima eficaz. Pericarditis en pacientes ancianos. Presentación atípica menos dolor típico, más disnea, confusión o mal estado general y mayor comorbilidad. En el diagnóstico se utiliza ecocardiograma y buscar causas secundarias como neoplásicas, infecciosas, uremia y fármacos. En el tratamiento se recomienda las precauciones con fármacos, mayor riesgo en efectos adversos por AINES, colchicina y corticoides, ajustar dosis según función renal y hepática. Se recomienda el diagnóstico puede retrasarse, mayor riesgo de efectos adversos y vigilar interacciones y función renal hepática. Por último está la pericarditis en pacientes pediátricos, que es similar a adultos en etiología y presentación, causas frecuentes virales, autoinmunes y posinfecciosas. En el diagnóstico de este está el ecocardiograma, que busca también buscar signos de miocarditis asociada. El tratamiento de la pericarditis en pacientes pediátricos es manejo similar a adultos, AINES, colchicina, evitar corticoides por riesgo de efectos secundarios y consideraciones. En pericarditis en pacientes pediátricos está usar colchicina en dosis ajustadas por peso y evitar corticoides salvo a indicaciones específicas. Manejo claves y recomendaciones. Se recomienda usar AINES como primera línea en pericarditis aguda, idiopática o viral, con ibuprofeno de 600 a 800 miligramos cada 8 horas o aspirina 750 a 1000 miligramos cada 8 horas por 1 a 2 semanas. Se recomienda añadir colchicina a AINES de 0.51 miligramos día por 3 meses en primer episodio, de 6 meses en recurrencias. Se recomienda buscar y tratar la causa subyacente como infecciones neoplásicas o autoinmunes u otras. Realizar ecocardiograma en todos los pacientes para evitar derrame, taponamiento y función cardíaca. Indicar reposo relativo hasta resolución de síntomas
para evitar ejercicio intenso, evitar ejercicio intenso durante el episodio agudo. Y por último, educar al paciente sobre signos de alarma, como fiebre persistente, disnea, aumento del dolor y síncope. Resumen de recomendaciones clase 3. ¿Qué no se debe hacer? No usar corticoides como primera línea en pericarditis aguda idiopática, ya que aumentan el riesgo de recurrencias. No suspender AINES o colchicina de forma precoz, ya que aumenta el riesgo de recurrencia. No drenar pequeños derrames asintomáticos, ya que solo drenar si hay taponamiento o compromisión hemodinámico. No usar anticoagulantes de rutina, solo indicados si hay otra causa, como ejemplo fibrilación auricular. No realizar ejercicio intenso hasta resolución completa, ya que hay riesgo de recurrencia o complicaciones. No ignorar síntomas persistentes o recurrenciales, ya que requieren reevaluación y ajuste del tratamiento. Y en mensajes finales está el diagnóstico temprano, tratamiento adecuado, individualizar el manejo, prevención de recurrencias y educación del paciente. Por último, les traje un caso clínico. Se reporta el caso de un paciente adulto que acudió por dolor torácico, dificultad respiratoria y fatiga progresiva. En la evaluación inicial se encontraron los síntomas de compromiso cardíaco y datos sugestivos de inflamación pericárdica. Los estudios de imagen, especialmente el ecocardiograma y la tomografía, mostraron derrame pericárdico importante con signos de constricción cardíaca, confirmándose el diagnóstico de pericarditis efusivo-constrictiva, una forma poco frecuente en la que existe líquido alrededor del corazón, y rigidez del pericardio al mismo tiempo. Tratamiento de fue antiinflamatorios, drenaje de líquido pericárdico, seguimiento cardíaco estrecho. En caso persistente, cirugía, ya que es pericardiotomía. La evaluación de fue tras el tratamiento, el paciente presentó mejoría clínica progresiva y disminución de los síntomas cardiovasculares. Para finalizar, les traje esta pequeña frase que dice: el manejo de la pericarditis se basa en diagnóstico temprano, uso de AINES y colchicina, tratamiento de la causa subyacente y prevención de recurrencias. Esto fue todo. Gracias por su atención.